ARP y Ethernet a profundidad. En este nuevo video vamos a ver y entender el protocolo ARP. Vamos a definir ciertos conceptos que nos van a poder ayudar a comprender el comportamiento de la red desde sus bases. Y todo se restringe al área local. Dentro de la red de área local necesitamos entender este tipo de protocolos cuando se trabaja con IPv4, de manera que podamos comprender a través de un ejemplo utilizando los comandos de Cisco iOS para ver cómo es de que las tramas son enviadas de un extremo a otro para poder establecer la comunicación. Comencemos. Vamos a comenzar hablando de ARP. ARP es el acrónimo de Address Resolution Protocol. Es un protocolo utilizado para obtener las direcciones MAC a partir de una dirección IPv4. Esto es esencial para el funcionamiento de la comunicación IPv4. ARP utiliza el broadcast para poder difundir mensajes con el fin de obtener las direcciones MAC address. Otro concepto que tenemos que tomar en cuenta es la capa de enlace de datos. Recordemos la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos la mencionamos porque tiene mucho que ver con ARP, ya que ARP se desenvuelve sobre esta capa. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. Estas subcapas son la control de acceso al medio y la de control de enlace lógico. La control de acceso al medio es la que más profundiza sobre la comunicación de Ethernet y ARP, debido a que ella es la que se encarga del entramado, donde ya se ven las direcciones MAC address destino y la dirección MAC address origen. En el caso de la enlace del lógico, ese control de enlace lógico LLC, Logic Link Control, se le conoce a su capa. Esta se encarga más de identificar si la trama pertenece a un protocolo de capa 3 o pertenece a una trama de otro protocolo de capa 3. Otro concepto a tomar en cuenta es la trama. La trama es la PDU de la capa de enlace de datos. ¿Por qué se le conoce como trama? ¿Qué lo diferencia como trama? Lo diferencia como trama a la información cuando ésta posee ya la dirección MAC origen y MAC destino. Cuando hablamos de broadcast, el concepto de broadcast es difusión. ¿Cómo es el concepto de broadcast? Broadcast dice que si existen varios nodos dentro de la red, vamos a simular estos nodos, y estos nodos interconectados, la difusión o el broadcast dice que a la hora de enviarse un mensaje, el mensaje se envía a todos los nodos excepto de donde provino. Ese es el concepto, eso hay que tenerlo grabado. Broadcast es el envío de un mensaje hacia todos los nodos de la red, exceptuando del que provino. Eso es broadcast. El protocolo ARP utiliza ese tipo de difusión para poder encontrar la dirección IP que quiere comunicarse y obtener así la dirección MAC address asociada a esa dirección IP. El otro concepto que habíamos hablado era la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos, para entenderla mejor, se divide en dos subcapas, la LLC y la MAC. En la MAC es donde se ve la source MAC address y la destination MAC address. Es la encargada de la encapsulación de la información del paquete, agregando principalmente estos encabezados. Esta es la que proporciona los estándares de Ethernet para poder ser entramadas y ser enviados hacia la red como bits. La capa LLC, por su parte, también agrega dentro de la trama de Ethernet, agrega información, pero más relacionado a qué dirección, a qué protocolo de la capa 3 pertenece esa trama. De eso se encarga la capa LLC. Otro concepto que hay que entender
sobre esta parte es el CSMA-CD. Es el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Es el protocolo que inicialmente utilizaba Ethernet para poder enviar información a través de la red. Tomemos en cuenta que en su principio Ethernet utilizaba dispositivos que compartían los medios. Eran los bus y eran los hubs. Los bus y los hubs no eran más que extender el cable al cual se conectaban los dispositivos. Esto es muy importante en el examen de certificación, ya que preguntan acerca del CSMA-CD y cómo es su funcionamiento. Vamos a explicarlo de una manera concisa. El CSMA-CD es un algoritmo que se encarga de revisar el medio y verificar si se está utilizando. Por eso es Carrier Sense, la verificación del medio. Esta verificación del medio, el dispositivo lo hace antes de poder enviar información, como tenemos en pantalla. Este dispositivo quiere enviar la información, verifica el medio, y este también verifica el medio y verifica también este en el caso que el host A, B y C quisieran transmitir. Sin embargo, cuando el host A, y solamente el host A quiere transmitir, él va a encontrar el medio libre. Por lo tanto, como el medio va a estar libre, él va a poder entramar y poder enviar su información, su trama, su paquete a través de la red. Sin embargo, ¿qué sucede si dos dispositivos al mismo tiempo hacen un Carrier Sense, hacen una verificación del medio? En este caso, imagínense que C y B quisieran hacer uso del medio. Verifican, se dan cuenta que está disponible. Como está disponible, ambos entraman y resulta ser de que por cierta cantidad de tiempo ellos coinciden en que está libre. Por lo tanto, en el mismo medio compartido va a haber información tanto de B como de C. Y eso se le conoce como una colisión. Esta colisión es por eso que se llama Collision Detection. Porque el algoritmo CSMA, cuando detecta que hay una colisión, que no es más que una interposición de bits entre un paquete y otro, como así, imaginémonos que está 0101100011 y esta es la trama de A en el medio, trama de A, y luego tenemos la trama de B. La trama de B es 1101101101. ¿Qué pasa si cuando va corriendo la información a través del medio lleva esta información hacia nivel de bits? Resulta ser de que ingresa otra trama con bits alterándolo. Recordémonos que eso es energía. Existe energía, electrones que están chocando con otros electrones. De manera que lo que produce esa colisión a nivel de electrones es precisamente un resultado que no es el original. Por lo tanto, existe eso es lo que es una colisión. CSMA, para poder evitar eso, lo que hace es que esas tramas son descartadas. Cada uno de los dispositivos que detecta la colisión inicia un timer aleatorio. Ambos inician un timer aleatorio, como el relojito que tenemos acá, para poder otra vez reenviar esta información. Se le conoce como red de multiacceso, multiple access, porque muchos dispositivos pueden acceder a competir por ese medio de comunicación. Este algoritmo eran los principios de Ethernet, como Ethernet funcionaba en sus principios. Sin embargo, debido a que con el crecimiento de la red se incrementaban las colisiones y por lo tanto se hacía ineficiente la comunicación. A raíz de esto surgió la comunicación full duplex. La comunicación full duplex o de doble vía, esta comunicación inicial era una comunicación de una vía, half duplex, que quiere decir por el mismo pin de envío que se le conoce TX y sobre el mismo pin del cable había una recepción de data que se le conoce RX. En el caso de full duplex existe un pin dedicado a TX,
dentro de un host y existe un pin dedicado a TX y RX respectivamente dentro del otro host, de manera que se puede estar transmitiendo al mismo tiempo sin estar involucrando colisiones. Eso fue el primer principio para poder evitar esto. El segundo principio es de que se evolucionó de los hubs hacia los switches. Los switches contienen un dominio de colisión, que esa es otra pregunta del examen de certificación. Tienen un dominio de colisión por cada puerto. ¿Qué es un dominio de colisión? Lo que vemos en pantalla era un dominio de colisión. Un dominio de colisión es el punto donde se tiene un medio compartido. En el caso de un switch, pues obviamente es una caja que tiene varios puertos, pero por cada puerto el único que comparte el mismo medio es el dispositivo que está conectado a cada uno de los puertos. Por ejemplo, en el caso de que el switch tuviera 5 puertos, como el que tenemos en pantalla, nosotros tendríamos 5 dominios de colisión. Estos dominios de colisión es porque sobre este espacio de compartir el medio podrían existir colisiones. Ese es el caso de que pueden existir colisiones si se trabaja a half duplex. Sin embargo, hoy en día la comunicación half duplex está descontinuada, es algo que ya no se utiliza, es algo poco probable de encontrar. Sin embargo, en los switches que aún manejan tecnologías Fast Ethernet, que son de 100 Mbps por segundo, aún podemos tener ese tipo de configuraciones. Sin embargo, sobre interfaces de Gigabit Ethernet, que ya corren a un G, no existe ese tipo de comunicación. No existe más el half duplex. Vamos a comprender un poco más este tipo de comunicación a nivel de los switches. El dominio de colisión habíamos hablado que es donde está compartido los medios. Imagínense que tenemos un switch de 24 puertos y tenemos otro switch de este lado de otros 24 puertos. Ellos están comunicados entre sí. Cada uno tiene sus distintos hosts conectados, tienen comunicación a un router y el router del otro extremo tiene otro switch con otros 24 puertos. Quiere decir de que en esta red existen puertos, existen un dominio de colisión por cada puerto. ¿Cuántos dominios de colisión existen en la red A? Podríamos decir. Y esta parte es la red B. Podríamos decir que es 48. Sin embargo, recordémonos de que este medio está siendo compartido. Por lo tanto, tenemos únicamente 47 dominios de colisión. ¿Por qué es esto? Porque el mismo dominio de colisión que produce este puerto es el que recibe este puerto. De lo contrario, todos los demás que sí se tienen, que no son compartidos con otro dispositivo de capa 2 de la misma red, sí producen su mismo dominio de colisión. Estamos hablando de distintos dominios de colisión. En el caso de la red B, ahí sí existen 24 dominios de colisión. Estos dominios de colisión están definidos por cada uno de los puertos. Como en este caso no tenemos compartido los medios con otro dispositivo de capa 2, no nos podemos restringir a que hay uno menos, como en el caso de la red A. Otro concepto que vamos a tomar en cuenta son los dominios de broadcast. Los dominios de broadcast es otro concepto donde la difusión de la información se ve limitada por un dispositivo de capa 3. ¿Qué dispositivos son de capa 3? Los dispositivos de capa 3 tenemos los router, podría ser un firewall, aunque un firewall actúa en capa 4, pero también actúa en capa 3, y un switch multicapa. Los switch multicapa son switches que pueden actuar tanto en capa 2 como en capa 3.
Como los que tenemos aquí dibujados son switches de capa 2, ellos no pueden trabajar a nivel capa 3. Por lo tanto, el dominio de broadcast repasando divide la frontera entre una red y otra, de manera que una difusión de un mensaje se va a quedar limitado únicamente a esta parte de la red, porque después de eso el router recibe esa difusión y él no la replica, porque el router toma decisiones de reenvío de información basado en información de capa 3. Mientras que la difusión de broadcast, el broadcast que habíamos hablado, que ejecutaba ARP, por ejemplo, ARP es una implementación de broadcast, pero existen también DHCP, que es otro protocolo de configuración dinámica de HCP, que también utiliza broadcast para poder hacer una difusión de su protocolo. En el caso regresando al dominio de broadcast, en esta diagrama tenemos dos dominios de broadcast. El dominio de broadcast de la red A y el dominio de la broadcast de la red B. Poniéndolo de otra manera sencilla, existen la cantidad de dominios de broadcast igual al número de puertos que un router posee. Ese es un dominio de broadcast. El dominio de broadcast y el dominio de colisión son conceptos evaluados dentro del examen de certificación que deben de comprenderse como fundamentales para saber cómo interactúa la LAN y la comunicación interna a través de la difusión de broadcast. Los comandos que vamos a repasar y a utilizar en nuestro siguiente laboratorio son diversos. Vamos a utilizar comandos de Cisco iOS. Los comandos de Cisco iOS son propios del sistema operativo de Cisco. Los que vamos a utilizar son show ARP. Con show ARP vamos a ver las entradas ARP dentro del dispositivo. También vamos a ver show MAC address table, donde la address table es la tabla donde se guarda en memoria qué MAC address se conoce por qué puerto. También vamos a ver Clear MAC Address Table, con el cual podemos limpiar las entradas de esa tabla. Vamos a ver Show MAC Address Table. Si se dan cuenta, este tiene un guión y guión porque este es un comando de router. Este comando es para un comando de Switch Catalyst dentro de Cisco. Show Interface nos ayuda a mostrar información sobre las interfaces que tenemos dentro de nuestro dispositivo. Y por último tenemos Show IP Interface Brief, que nos ayuda a visualizar cuál es el estatus de nuestras interfaces. El estatus de nuestras interfaces nos ayuda a verificar cómo existe a nivel capa 1, a nivel capa 2 e inclusive a nivel capa 3 cuando éste lo requiere. El estatus de una interfaz es preguntado a través de los comandos show dentro del examen de certificación. Cada uno de estos comandos que se encuentran acá vienen dentro del examen de certificación preguntando qué tipo de información es la que se obtiene a través de esto, en qué los puede ayudar, en qué se puede utilizar para poder definir el comportamiento de la red. Por otro lado tenemos los comandos de Windows, PC, ipconfig, espacio, diagonal all, ARP espacio -A y ARP-D y ping. ipconfig nos ayuda a mostrar toda la información de la computadora a nivel IP. Diagonal all da una información más detallada. ARP-A es para ver la tabla ARP. Vamos a hablar un poco ahorita de la tabla ARP. Y ARP-D es para limpiar esta tabla. Y ping es una prueba básica de comunicación. Prueba básica de comunicación. Ping utiliza el protocolo ICMP para poder enviar mensajes de prueba de conectividad. Internet Control Messaging Protocol, ICMP. Ping no solamente es para Windows. Casi todo, o es más, todos los dispositivos dentro de la red deben de poder ejecutar esta prueba básica de comunicación. Esta prueba básica de comunicación garantiza
de que existe una llegada al otro dispositivo y que el otro dispositivo responde a esa solicitud. Al cumplir esta prueba es mucho más probable que el servicio que se quiera consumir pueda ser consumido de una manera correcta. En el caso de que el servicio no funcione a pesar de que existe una prueba de conectividad, ya se debe de pasar a revisar otras capas. Sin embargo, vamos a hablar en otro momento de las técnicas de troubleshooting y qué modelo y qué pasos se deben de seguir para poder realizarlo. Por último, vamos a hablar de un último concepto que es la SVI. La SVI o Switch Virtual Interface es una interfaz virtual dentro de los dispositivos de capa 2 o los dispositivos Switch multicapa que nos ayudan a poder configurar una dirección IP a una interfaz virtual. Esto es a raíz de asignarle a las Virtual Local Area Network. Las VLANs o las Virtual Local Area Network son redes virtuales dentro de los dispositivos de capa 2 Switch. Para nosotros poder administrar estos dispositivos necesitamos utilizar una dirección IP. Estas direcciones IP nos sirven para administrar de una manera remota dispositivos de capa 2. La SVI es un concepto que se debe de aprender ya que es parte del examen de certificación. La Switch Virtual Interface está asociado a lo que son las redes virtuales conocidas VLANs. Para fines prácticos de entendimiento en este momento, un switch Cisco viene por defecto asociado a la VLAN por defecto conocido como la VLAN 1. La VLAN 1 es la VLAN por defecto y también es otra pregunta del examen de certificación. Se debe de saber que la VLAN defecto de un switch es la VLAN 1. La VLAN defecto de un switch no puede ser cambiada y siempre será la VLAN 1. En este caso, todos los puertos, en el caso que sea un switch de 24 puertos, los 24 puertos están asociados a dicha VLAN. Sin embargo, si nosotros de una manera remota queremos o quisiéramos administrar este dispositivo, la administración se realiza a partir de la comunicación de capa 3. Por ejemplo, que este fuera la dirección 192.168.0.3, el dispositivo o switch debería de tener una dirección IP para poder ser administrada. En este caso sería la 192.168.0.1. Sin embargo, este dispositivo solamente se encarga de conmutar paquetes a nivel capa 2. Por lo tanto, al crear una SVI, el cual se hace a través de un comando que vamos a ver dentro de nuestro laboratorio práctico, al crear la SVI, nosotros asociamos que no importa de qué puerto arribe la comunicación, una vez este arribe a un puerto asociado a la SVI, este puede tener conectividad a la SVI configurada, de manera de que la 192.168 pueda responder a cualquier solicitud desde cualquier puerto de la red. Sin embargo, no significa de que el switch haga decisiones a nivel capa 3 como es el router. El router sí desencapsula la trama y lee la información a nivel capa 3 para poder tomar una decisión. La SVI, su único fin dentro de un switch capa 2 es administrar los dispositivos. La SVI sirve para poder asignar una dirección IP a una interfaz SVI dentro de un dispositivo capa 2. Vamos, después de todos estos conceptos que hemos manejado, vamos a comenzar a hacer nuestro laboratorio práctico. En este laboratorio vamos a ver el funcionamiento de ARP, cómo realmente funciona, cómo realmente ayuda a que exista la comunicación a nivel IP de un extremo a otro. Cada uno de los dispositivos dentro de la red posee una dirección física conocida como la MAC address. La MAC address puede ser obtenida, por ejemplo, al abrir el command prompt, abrimos la computadora, la PC3, command prompt y tipeamos el comando ipconfig. El comando ipconfig nos ayuda a poder ver la dirección IP, la máscara de subred a la cual pertenece la computadora y el gateway por defecto. Vamos a ver con el comando ipconfig diagonal all cómo nos detalla más la información dentro de un sistema operativo Windows
esto también sucede. Podemos darle con ipconfig/LOL y vamos a ver a más detalle, más información de nuestra computadora asociado a configuraciones de red. En este caso podemos visualizar lo que se le llama la physical address. La physical address es la MAC address. La MAC address es la dirección física que tiene este dispositivo. Recordemos, la dirección MAC es una dirección de 48 bits. 24 bits pertenecen al fabricante y 24 bits pertenecen al identificador único. Esta es otra pregunta del examen de certificación. ¿Cuántos bits tiene una dirección MAC? 48 bits. ¿A qué se refiere los primeros 24 bits? A la parte de la organización. Organization Unit Identifier o OUI. Y luego tenemos los otros 24 bits que son los que identifican a la computadora como tal. La dirección IP que se tiene le sirve para poder alcanzar cualquier dirección IP que se encuentra en el mismo segmento de red. En este caso, si nosotros quisiéramos tener comunicación con la 192.168.2011, 2012, 2010, 2020, 2021, 2022, este host puede alcanzarlos. Sin embargo, para que suceda eso, él tiene que poder conocer la dirección MAC address destino. En este caso vamos a hacerlo primero en real time. Primero vamos a hacer en real time y luego vamos a ver paso a paso con el apoyo de nuestra herramienta utilizando la parte de simulación. Para ver la ARP Table, la ARP Table es la tabla donde se registra la dirección IP asociada a una MAC address. De eso les sirve la ARP Table. La ARP Table lo tienen los hosts, lo tienen los switches, lo tienen los routers y les sirve para poder tener la información de capa 2 asociada a las direcciones IP. En este caso le damos el comando ARP-A. Como podemos visualizar, no tenemos ninguna entrada porque esta computadora aún no ha establecido comunicación con ninguna otra computadora. Si nosotros ejecutamos una prueba de conectividad de los comandos que habíamos hablado en la presentación, ping, y luego lo acompañamos de el nombre del host o bien la dirección IP. En este caso vamos a utilizar la dirección IP destino, 192.168.2011. Nosotros podemos ver que el comando ping nos está dando una respuesta satisfactoria. Podemos ver que tenemos reply, 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 reply en las 4 veces que fueron enviados. En las estadísticas tenemos 4 enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. Ahora bien, esa comunicación fue una comunicación IP. Fue una comunicación que se logró gracias a que se pudo entramar ese paquete. De lo contrario, no podría haber alcanzado ese host. Tipeamos el comando ARP-A y podemos ver que ya tenemos una entrada. ¿Esta entrada a qué se refiere? Se refiere a que la 192.168.2011 tiene la dirección física 0090, 2170, 1272. Veamos en el host 192.168.2011 si eso es verdadero. Abrimos la parte del host, nos vamos a desktop, en el command prompt tipeamos ipconfig diagonal all y podemos ver cómo realmente tenemos la dirección física que habíamos encontrado dentro de nuestra ARP table de nuestro host número 3. Podemos ver que coincide 090, 2170, 1272. Debido a que pudo averiguar la dirección MAC address, él pudo entramarlo y pudo comunicarse. De la misma manera sería si él quisiera alcanzar el host 12, por ejemplo. A la hora de alcanzar el host 12, 192.168.2012, tuvo que conseguir primero la MAC address para poder entramar ese paquete y poderlo enviarlo con una dirección destino correcta. Veamos 192.168.2012 ahora aparece como una nueva entrada dentro de nuestra ARP Table. La ARP Table es la tabla donde se guardan los registros de las IPs asociadas a las MAC address.
Este comando es fundamental y es preguntado y analizado en el examen de certificación porque nos provee la información de capa 2 asociada a la información de capa 3. Esto es muy importante. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos alcanzar el host 13, que no existe dentro de la red, a través del mismo comando de prueba de conectividad ping 192.168.20.13, vemos que tenemos un request timeout. ¿Qué sucede aquí? El protocolo ARP está funcionando para poder encontrar esa dirección MAC address, sin embargo, no está encontrando una respuesta. Por lo tanto, como no existe, no encuentra una respuesta, no agrega nada dentro de la tabla. Quiere decir de que si en algún momento nosotros queremos comunicarnos a otro host, es necesario hacer ese descubrimiento de ARP para poder alcanzar ese host del otro extremo. Ok, esa es la forma que funciona ARP. Ahora bien, vamos a verlo paso a paso. Para limpiar las entradas, le damos a ARP-A, luego le damos aquí a ARP-D para limpiar. Vemos con ARP no tenemos nada. Sin embargo, también los switches aprendieron a raíz de toda esta comunicación, información que les ayuda a conmutar. En este momento vamos a limpiar clear MAC address table para limpiar la tabla MAC address de los switches y también clear MAC address table de este lado. Después de hacer el análisis de ARP vamos a hacerlo con las MAC address table. Clear MAC address table. Cabe decir de que estos comandos son utilizados únicamente por fines educativos, ya que en un ambiente de producción esto es muy crítico. Bueno, ya que tenemos esto, nos pasamos a la parte de simulación, editamos los filtros, deshacemos todos los filtros y únicamente vamos a seleccionar ARP. Como estamos utilizando ICMP como fin de poder visualizar el protocolo de capa de aplicación, de funcionamiento, vamos a también utilizar ICMP, vamos a habilitarlo. Ya que tenemos esto, vamos a uno de nuestros hosts, que tenemos en este caso PC3, y vamos a replicar el ping hacia la 192.168.20.12. ¿Qué pasa con este primer paquete? Se formaron dos primeros paquetes. ¿Por qué hay dos? El primero es el ICMP que se crea, pero como el host no tiene dentro de su tabla ARP una forma de entramarlo, él crea una ARP. Este ARP request es una trama con dirección FF, 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 donde todos son Fs. Esta es otra pregunta del examen de certificación. Una trama broadcast es siempre con dirección destino FF, 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 FF. Eso va a ser siempre. Esa es otra pregunta en el examen de certificación, ¿cómo se puede identificar que una trama es broadcast? En este caso, podemos darle captura en forward y vamos a ver qué es lo que hace esa trama. Habíamos hablado que ARP utiliza la difusión, el broadcast. El broadcast, la teoría de broadcast dice, se envía hacia todos los nodos excepto del que provino la solicitud. En este caso, se va a enviar hacia el puerto que está conectado a PC5, al que está conectado a PC4 y al que está conectado al switch A1. Veamos qué hace ahora el protocolo. Abramos para ver cómo está la trama. Vemos la parte de encapsulación y desencapsulación. Vemos que la trama destino no ha cambiado y se mantiene con todos F. Procedamos a ver qué es lo que sucede. Podemos ver cómo se generaron tres solicitudes distintas a partir de esto. Eso es el broadcast. El broadcast es enviarlo a todos menos al que provino. En este caso, como PC5, PC4 no son las direcciones 192.168.20.12, ellos descartan el paquete. Sin embargo, a la hora de arribar al switch, el switch nuevamente, como no conoce tampoco esa dirección, él está haciendo de medio para poder enviar la trama broadcast,
sucede nuevamente el envío broadcast hacia todos los nodos, exceptuando del que provino, en este caso, el puerto que está conectado hacia switch A2. Podemos visualizar que PC2 recibió esa trama, él la recibió y la logró desencapsular. La desencapsuló y se dio cuenta que él es el que tiene la dirección 192.168.20.12 que están solicitando a través de la red. Por lo tanto, la agrega en el header de capa 2, crea una respuesta, pero esta respuesta ya solamente es una comunicación unicast. Eso es otro tema y otro concepto que se debe tomar en cuenta. Cuando se contesta, es una respuesta de tipo unicast. El broadcast habíamos hablado que era difusión, el unicast es una comunicación de uno a uno. En este caso ya podemos ver que la trama lleva específicamente una dirección origen y lleva específicamente una dirección destino. La dirección origen que está llevando es la dirección MAC address de la de PC2. Eso es lo que él lleva. De esta manera, a la hora de responder, el switch vuelve a conmutar esa trama, la arriba al PC3, el switch A2, y a raíz de esto, el paquete ICMP ya se puede entramar de una forma correcta. Ya se le agregó una dirección MAC address destino, lo cual no pudo hacer al principio. Al principio solo tenía la dirección IP y la capa 2 tenía pendiente. En el caso de en este momento ya viene los headers para poder ser enviados de una manera única hasta la red. Veamos qué sucede. Ya el ICMP ya se forma, llega al switch capa 2, él verifica hacia dónde debe de conmutarlo, lo conmuta hacia el puerto fase Ethernet 01, que es donde lo conoce. Llega al switch, el switch como ya conoce también la PC2 a través de ese puerto. Finalmente contesta, llega el paquete a la PC2 y llegando el paquete a PC2, él puede contestar esa solicitud de ICMP. Podemos ver cómo retorna la solicitud de ese ICMP con los headers de capa 2 correspondiente. La dirección MAC address de PC3 es la MAC address destino y la MAC address de PC2 es la dirección MAC address origen de este flujo de la trama que acabamos de ver. Si visualizamos la PC3 podemos ver cómo tenemos nuestro primer reply. Podemos ver nuevamente y seguir ejecutando la solicitud porque son 4 paquetes ICMP los que se generan de una prueba de ping normal. Podemos ver cómo está enviando y recibiendo y de esta manera finaliza el envío de la información de extremo a extremo. Pasémonos a la parte de simulación. Podemos ver cómo se finalizó precisamente esta comunicación de una manera correcta. El mensaje que vimos anteriormente es por el buffer que maneja Packet Tracer, el cual no soporta muchos eventos, sin embargo se completó la simulación. Regresemos a la parte de real time. Como podemos ver en real time, nuevamente vamos a ver ARP-A y tenemos nuestra dirección MAC address asociada para poder llegar a la red correspondiente. Esto es relativo a el ARP. Sin embargo, no vamos a dejar de fuera a los switches y qué rol cumplen dentro de la red en este tipo de comunicación. Vamos a resetear nuevamente. Vamos a resetear nuevamente las tablas ARP-A para ver que ya no tenemos nada. En el caso de la 2012 también ARP-A, ARP-D. Ya que tenemos esto, vamos a abrir nuestro switch. Vamos a darle Clear MAC Address Table y en el otro Clear MAC Address Table. Veamos dentro del switch. Show MAC Address Table. El MAC Address Table, que es la tabla de direcciones MAC, es distinto
a la ARP Table. Son dos cosas distintas. Eso es algo que hay que remarcar porque en el examen de certificación se hacen preguntas con la similitud de que ambas trabajan sobre la capa 2. Sin embargo, tienen dos fines. La ARP Table es la tabla donde se tienen las IPs asociadas a los hosts. En la MAC Address Table, pongan atención, es donde se tienen las direcciones MAC asociadas a qué puerto. En este caso, en el show MAC Address Table, el comando que acabamos de ejecutar, podemos ver cómo la dirección MAC 060 476C2D01 es aprendida a través de la fase Ethernet 0/3. ¿Por qué existe una entrada? Esta entrada existe porque es la que tiene comunicado a switch A1 con fase Ethernet 0A1. Y en el caso de A2, esta dirección MAC address la conoce debido a un proceso interno que corre en los dispositivos Cisco conocido como CDP. CDP es el Cisco Discovery Protocol que mencionaremos en algún otro video de nuestro entrenamiento. Sin embargo, por eso es que aparece esta entrada. Si nosotros volvemos a darle un Show MAC Address Table, nos damos cuenta que aparece otra dirección MAC Address y esto es debido a que conoce por la fase Ethernet 0/3 el switch 2 y por la fase Ethernet 0/1 el router. Este proceso CDP se ejecuta como un proceso interno para descubrimiento de dispositivos, por eso es que te tiene esas entradas. De lo contrario, no hay ninguna otra entrada más que esas que tenemos conocidas. Vayamos a ver a switch A2 y en el caso le damos el comando enable para entrar al modo de configuración privilegiado, le damos show MAC Address Table y podemos ver que solo tiene una entrada. Esta entrada es la que conecta switch A2 con switch A1. Ahora vamos a ver en acción cómo se llena esta MAC Address Table a raíz de que existe una comunicación entre hosts. En el caso de la 192.168.20.22 vamos a ejecutar un ping a la 192.168.20.20. Tenemos una respuesta positiva. Veamos la ARP Table, ARPA ya lo tiene. Sin embargo, ¿qué sucedió con el switch? Con el switch, si nosotros volvemos a agregar Show MAC Address Table, tenemos dos nuevas entradas. ¿Por qué existen dos nuevas entradas? Existen dos nuevas entradas por la PC que originó el tráfico y la PC que se dirigió el tráfico. En este caso, PC4, veamos cuál es la MAC address ipconfig diagonal all. Podemos ver que es la 040 0B2A. Vamos al switch 040 0B2A D4 8D. Significa que en el puerto 4 del switch 2 está conectada esa computadora sin necesidad de ver físicamente la conexión. Sabemos que en el puerto 4 está conectada esa computadora. Por ende, si la que teníamos anteriormente era la 1, que era la que tiene conectado al switch A1, la fase Ethernet 0/2 es donde se encuentra conectada la computadora PS5, que es la 192.168.20.20, que es con quien nos queríamos comunicar. En el caso que PC3 quisiera comunicarse, por ejemplo, a la 2020, él tiene una respuesta positiva, agrega en su ARP Table a través del broadcast que hizo a través de ARP y veamos el switch. El switch ahora tiene en su entrada la MAC address aprendida en el puerto 3, fase Ethernet 0/3, 0007 S13 689A es la dirección MAC que está conectada a la interfaz 3. De esta manera podemos ver cómo se está llenando esta tabla de MAC address llena de direcciones MAC propiamente debido a la comunicación que existe. Esto le sirve al switch y lo guarda en memoria. La MAC address se guarda en memoria del dispositivo y esta sirve para conmutar de una
interfaz a otra. Ese es el proceso de conmutación que realiza el switch. Por ejemplo, si viene una trama con origen 00164B6 y va dirigida a la 00400B2 D48D, el switch ya sabe que debe de reenviar esa trama al puerto 4. Eso es algo que sucede. Veámoslo en la parte de simulación, ahorita que ya tenemos llena nuestra MAC address. Por ejemplo, aquí en la 2022 solo vamos a editar los filtros. Quitamos ARP, solo dejamos ICMP, en este caso solo ICMP. Vamos a nuestro PC4, le damos un ping hacia la 2020, vemos cómo el paquete se origina, va, va a ir hacia el switch. Como el switch ya tiene dentro de su tabla de MAC address hacia dónde enviar con dirección 00164B6441, veámoslo en el switch, switch A1, switch A2, es el de arriba. Podemos ver que esa MAC address está en el puerto 2. Por ende, el switch automáticamente no debe de hacer nada más que el proceso de conmutación y lo envía hacia PC5. De la misma manera, PC5 contesta, esta respuesta va con dirección destino 00400B2 D48D. Volvemos a ver nuestra MAC address table y podemos visualizar de que esa MAC address está aprendida en el puerto 4, por ende el switch va a conmutar esa trama hacia PC4. De esta forma es que funcionan los switches, de esta forma es que ellos reenvían tráfico. Ahora pasémonos a la parte de real time y hagamos comunicación, pero hacia una computadora que se encuentra del otro lado de la red de red A, donde es el switch A1. En este caso, intentemos conectarnos hacia la 2012. Al enviar tráfico a la 2012, podemos ver dentro de la MAC address table que esa dirección MAC la tiene aprendida a partir de la fase Ethernet 0 diagonal 1. Como la computadora que teníamos que alcanzar en la 2012, vamos a la 2012, veamos la physical address o la dirección MAC address de esta computadora y podemos ver que la dirección destino es la que se muestra en pantalla. Veamos en switch A2 y comparemos esa entrada con lo que tiene la MAC address table. Podemos ver que precisamente aquí tiene aprendido. ¿Por qué existe esta de fase Ethernet 01 si ya tiene esta de fase Ethernet 1? Eso significa de que a través de este puerto pueden aprender más de una sola dirección MAC address, pero este es el caso de que el switch esté conectado a otro switch. De lo contrario, no podrían tener un puerto asociado varias direcciones MAC a el mismo puerto. Por ejemplo, si hacemos un ping ahora hacia la 2011 y luego vamos a hacer otro a la 2010, vamos a tener dos nuevas entradas con el mismo puerto de conmutación. Si nos damos cuenta, tenemos dos nuevas entradas y precisamente esas direcciones MAC corresponden a las direcciones MAC de las PCs correspondientes. Si nosotros nos vamos al switch A1, podemos ver aquí también la MAC address table con el comando show MAC address table y podemos ver que las interfaces tienen asociadas ya direcciones MAC. ¿Por qué es esto? Porque ha existido una comunicación desde este switch a este switch. De lo contrario, toda la comunicación se hubiera quedado dentro del mismo switch, en el caso que PC4 solo se comunicara con PC5, PC5 con PC3, PC3 con PC4 y solamente entre ellas hubiera comunicación. Aquí también podemos ver la misma analogía que a través de la fase Ethernet 3 tiene aprendida
más de una dirección MAC address, y esto significa de que tiene conectado a ese puerto otro dispositivo de capa 2 hacia donde puede reenviar tramas. Esto es muy importante porque dentro del examen de certificación hacen énfasis en el análisis de este tipo de comandos, de este tipo de outputs, de este tipo de salidas, y entender el por qué están asociadas las MAC address a los puertos. Esta es una de las preguntas más difíciles que existen porque son preguntas de análisis, son preguntas de entender cómo funciona la conmutación, cómo se pobló la MAC address table. Cabe de tomar en cuenta que en cada uno de los procesos que hicimos nosotros de conectar a través de ping, de hacer una solicitud, sucedió el ARP. Cuando este no se encuentra dentro de la tabla ARP del host origen, él tiene que ir a descubrirlo, tiene que descubrirlo, tiene que conocerlo, tiene que aprenderlo y por ende después puede entramar, encapsular y poder reenviar esta información. Ahora bien, vamos a ver el caso de llegar la comunicación hasta un punto destino. En este caso vamos a agarrar la 192.168.50.10. Veamos la tabla ARP de este host. Podemos ver que no tenemos asociada ninguna dirección MAC address a una dirección IP 5010. Vamos a ir al navegador, ya que en esta dirección IP nosotros tenemos un servicio web. Vemos que contesta, pero ahora, ¿qué sucedió internamente? Vamos a ver un ARP-A y podemos ver que no hay ninguna entrada asociada a la 5010. ¿Por qué es esto? La comunicación y el entramado sucede únicamente a nivel local. El proceso que llevan las computadoras para poder enviar tráfico y entramar tráfico afuera de la red es evalúan la dirección a la cual se van a conectar, lo comparan con su MAC, con su subnet mask, con su máscara de subred, ven si pertenecen a la misma red. En el caso que pertenezcan a la misma red, entonces sucede el proceso de buscar la dirección MAC address. En caso contrario, lo que va a hacer es enviarlo al gateway por defecto. En este caso, como es la 5010, esta no pertenece al mismo segmento de red. Por lo tanto, él tiene que enviarlo al gateway. Si nos damos cuenta, anteriormente no había tenido comunicación al gateway y posterior a hacer la solicitud web ya tiene comunicación al gateway. ¿Qué sucede? Esta trama es encapsulada y enviada hacia el router de manera que el router ya decide cómo enviar esa trama hacia el otro extremo, ese paquete hacia el otro extremo. Ya tiene que hacer una decisión a nivel capa 3. Luego dentro de la red de router A y router B sucede otro proceso de encapsulación, como vimos en el video de encapsulación y desencapsulación. Posterior a eso, el router B vuelve a hacer otro proceso de encapsulación y desencapsulación, toma la decisión basado en capa 3 y él sabe de que en la interfaz conectada al switch P en la gigabit 0 diagonal 0, él conoce esta dirección IP. De este mismo lado también sucedió un proceso de descubrimiento ARP para poder tener dentro de su tabla ARP la información de la MAC address y poder encapsular esa información. Veamos el router B. El router B debe de tener dentro de su tabla ARP precisamente la IP 5010 a través de la 00. Si se dan cuenta, él también conoce la 10.10.2 y la 10.10.1 a través de la 1 porque estas dos direcciones son conocidas en la parte WAN. En la red WAN se necesita esa información de MAC address para poder encapsular la información ahí. De la misma manera, router A debe de tener su tabla ARP, enable, show ARP, y podemos ver que conoce precisamente la 10.10.1, 10.10.2, la 20.1 que es su gateway y la 20.22 que le acaba de generar tráfico y él para poder encapsular la información de regreso hacia PC4 debe de poder entramar esa información. ¿Y cómo la puede entramar? Únicamente conociendo la dirección MAC address del host destino. ¿Qué debemos de enfatizar acá?
cuando hay una comunicación de un extremo al otro, las direcciones MAC address se quedan en esta parte, en esta red. Las MAC address, la última MAC address que puede tener un paquete es la MAC address del gateway del router. Nunca va a tener la dirección MAC address del servidor, y hay preguntas dentro del examen de certificación donde exigen este análisis. Les ponen, ¿qué MAC address table tiene? ¿Qué MAC address tiene este paquete a través de la red? Estas MAC address deben de ser únicamente locales. Lo que no cambia de un extremo a otro es la dirección IP destino. Y la dirección IP origen tampoco cambia porque es un proceso de comunicación a nivel routing. De esta forma podemos entender cómo realmente funciona toda la información cómo fluye toda la información gracias a ARP, cómo los switches conmutan basado en decisiones de capa 2, qué es una tabla ARP, qué es una tabla MAC address, cuál es la diferencia de una tabla ARP, cuál es una diferencia entre una MAC address, y dentro de un switch, ¿cómo se puede diferenciar eso? Habíamos hablado de las SBI. En este caso, con el comando show IP interface brief, podemos ver de que no tiene ninguna dirección IP asociada a la SBI. Para poder asignar una dirección IP, vamos al modo de configuración privilegiado, luego al modo de configuración global. Entrando al modo de configuración global, tipeamos el comando interface VLAN 1 para poder acceder a la interfaz y asignamos una dirección IP como las asignamos en las máquinas, solo que aquí con la sintaxis IP address 192.168.20.254 vamos a poner. Máscara de subred 255.255.0. Encendemos la interfaz. Con esto hacemos de que nuestro switch tenga una dirección IP con la cual él pueda ser administrable. En este caso vamos a ver únicamente la comunicación al switch. Si vemos, el switch también tiene su tabla ARP. Por defecto, dentro de su tabla ARP únicamente conoce su misma dirección MAC address asociada a su IP. Sin embargo, si nos vamos a la PC, en este caso la 4, y queremos hacer una prueba de conectividad a la IP que le acabamos de asignar al switch, vamos a ver cómo la comunicación que debe de existir se establece gracias a que existe una dirección IP dentro del switch. Podemos ver un request timeout aquí, y si ven un request timeout, esto es porque durante ese primer tiempo que se tiene de la generación del primer paquete ICMP, se realizó el proceso de descubrimiento ARP que acabamos de ver en este video. Nos vamos ahora al switch y vemos el show ARP y podemos ver cómo ya tiene él dentro de su entrada de ARP la dirección MAC address asociada a la dirección IP. ¿Por qué es esto? Porque la PC se comunica al switch, él tiene que responder, pero tiene que responder entramando esa información, encapsulándola y poder responder de esta manera el request que le estaban haciendo. Para eso funcionan las SBIs. Las SBIs sirven para administrar a través de una dirección IP un dispositivo de capa 2. Ese es su único fin. Dentro de los switches de capa 2, la dirección IP no funciona para hacer procesos de enrutamiento, no le sirve para decidir qué hacer, y el switch no puede comunicar dispositivos que estén en distintos segmentos de red. Así finalizamos este video ARP y Ethernet a profundidad. Podemos ver y podemos apreciar a través de los distintos comandos cómo realmente es que conmuta todo el tráfico dentro de la red. Esta forma y esta capacidad de entendimiento de la información fluyendo a través de la red es importante y vital dentro del examen de certificación. Los problemas del examen de certificación van orientados precisamente a la utilización de los comandos que vimos. ¿Qué información provee?
qué podemos deducir de esto, cómo nos pueden funcionar para poder deducir qué sucede en la red, qué comportamiento va a tener, cómo es que una trama viaja, cómo la trama tiene dirección, origen y destino y dónde se queda. Se queda solamente en la parte local, como del otro extremo es que cambia la dirección MAC address. Lo que habíamos hablado del dominio de colisión, dominio de broadcast, hay que repasarlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo porque este video abarca una parte importantísima del conocimiento analítico que se debe de adquirir para el examen de certificación.